Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este candado, un candado muy grande, muy pesado, un candado típico de motocicleta. Es un candado de discos, fijaros en la llave, tiene 11 discos, son un montón de discos, no tiene puertas falsas, en principio podría ser una apertura sencilla, pero resulta larga la apertura, resulta no fácil porque el feedback es muy malo. Yo creo que la calidad de fabricación no es buena, el feedback es malo y cuesta ir obteniendo respuesta de cada uno de los discos. Como veis, funciona perfecto. La calidad de fabricación, ya os digo que no es buena. Fijaros qué huecos, qué holguras hay entre las coberturas de plástico. La verdad es que es solo una cobertura, pero denota la calidad final del producto. En el arco pone endurecido, no creo, no lo sé, la verdad que no lo sé. No es muy caro, costaba alrededor de los 15 euros. 11 discos, hay un poco de todo, cortes acero, cortes profundos. El último disco sería este de aquí, que es un corte acero, y creo que los dos primeros son también corte acero. Voy a hacerle tracción frontal con una herramienta casera, con esta herramienta. Una apertura que puede ser larga, pero creo que puede ser interesante porque la verdad es que cuesta obtener respuesta de cada uno de los discos. Es por eso que he decidido hacerle un vídeo, así que dejadme que lo coloque en el aprieto, que coloque este Vector Security en el aprieto y vemos cómo se comporta. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. No es fácil encontrar un ángulo que se vea todo. Ahí está. Se puede sacar el arco. Cerramos, ya no se puede. Ahí lo dejamos. Vamos a intentar volver todos los discos a tope a la derecha. No es sencillo, no se mueven bien. Se mueven con mucha dificultad. Creo que esa es parte del problema. Vamos a ver. Muchas veces meto la ganzúa y me doy cuenta de que los discos al intentar moverlos pueden ir mucho más a la derecha. Y voy a utilizar esta ganzúa casera. Es muy fea, pero funciona muy bien. Vamos allá. He hecho unas líneas, las he pintado para intentar que podáis seguir el movimiento de la ganzúa para que sea más intuitivo y veáis la dinámica de la apertura. Es una apertura lenta y no es sencilla para mí. No hay puertas falsas, pero el comportamiento es muy malo, el feedback es muy malo. Al principio prácticamente ningún disco da feedback. Así que bueno, vamos a intentar la apertura. Vamos a ver cómo puedo colocarlo para que haya iluminación, pero consigáis ver el movimiento de las líneas. Vamos allá, voy a buscar, aquí está, el disco trasero. Lo dejo a tope. No da feedback aún. El siguiente tampoco. Siguiente tampoco. El siguiente pide. Ahí he hecho un movimiento. Pero es un feedback muy malo. No se queda una posición clara. Ahí este ha hecho un clic. Vamos a ver. No me he quedado nada convencido con ese. Los voy dejando todos a la derecha si no dan señal. Este parece que ha dado un buen movimiento. Ese creo que es el tercero. Segundo. Ese parecía el segundo. Se van colocando de atrás hacia adelante. Ahí el último sigue sin dar feedback. El siguiente un ligero clic. Siguiente me da un ligero avance. Voy dejándolos prácticamente donde quedan más sueltos, pero no tenemos un
una sensación clara de estarlos colocando. Este da un feedback extraño. Ahí ha dado un buen clic. Vamos a ver el anterior. Ahí está, ahí ha dado un buen clic. Para colocar ese hay que distensionar. Hasta que me di cuenta, lo que hace es ir a trompicones, ir dando saltos, y por eso ves que hay algo extraño. Y volviendo hacia atrás el tensor es cuando te permite llevarlo todo a la derecha, si no es imposible, y a partir de ahí los demás empiezan a dar señal. Ahora este no da nada, este parece que sí, aquí un pequeño clic del siguiente, creo que será el tercero. Vamos a ver, ahí estaba atrapando también al segundo disco, ahí está. Vuelvo atrás del todo, mucha paciencia. Al final el feedback es mucho más evidente, pero al principio, fijaros, ahí ya el quinto directamente se ve colocado, tiene un movimiento más decente. El siguiente nada. Vamos a ver. Creo que tiene 11 discos, pero no estoy seguro. Este está muy duro. No, hacia este lado no. Vamos a ver. Ahí parece que se suelta. No es un feedback claro. Vamos a ver este. Este avanza menos que los demás. Ahí queda suelto. Este está colocado. Este ahí da un pequeño avance. También un pequeño avance. Este nada en absoluto. Y este nada en absoluto. Vamos allá. Vamos a ver. Quinto parece colocado. Cuarto hay un muy buen clic y un avance. El siguiente nada. Siguiente nada, menos que antes. Vamos a ver. Este está colocado. Al moverlo ligeramente dan pequeños avances. Se va asentando la barra lateral en los huecos. Hay que mover todos los discos. Vamos a ver este. Ahí parece que ha quedado suelto. El siguiente nada, nada. Vamos a ver. Creo que ahí estaba tocando a este primero, ahora queda colocado. Es el segundo. En el primero estoy haciendo tensión, evidentemente. Cada vez van quedando colocados más. Vamos a ver. Aquí está el último, ese tiene buen feedback. Está colocado. El siguiente da muy buena sensación. Siguiente también. Siguiente también. Este también. Este pide. Ahí he hecho un ligero clic. Siguiente está colocado. Parecen todos colocados. Ese no está claro en absoluto. Vamos a ver. Ahí está. El segundo parece colocado. Vamos a dar una vuelta más. Es cuestión de paciencia. Ahí está. Al tocar el último, un ligero clic y lo tendríamos abierto. Cuestión de paciencia, no hay puertas falsas.
pero el mecanismo es muy malo, muy malo, y vamos a cerrarlo ahora, giramos y quedaría cerrado, como podéis ver. El mecanismo es muy malo y cuesta sacar el feedback de los discos, avanzan muy lentamente. Cuando colocamos uno bien, otro empieza a pedir, pero si alguno se descoloca, al final ninguno de ellos pide. Bueno, aquí lo tenéis, este Vector creo que de 11 pernos. Vamos a ver si lo hacemos funcionar de nuevo. No. 11 pernos, sin puertas falsas, sin ninguna cosa especial, pero que por la calidad de construcción y por el número de discos presenta un feedback extraño. No es sencillo de ganzuar, requiere como mínimo paciencia. Bueno, esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.